Muy buenas, Mónica. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien aquí en Colombia, gracias, gracias. Tenía muchísimas ganas de conocer a Mónica Sabdie, hablar con ella, y la verdad es que tenía mucho interés. Estamos hablando de una periodista, una artista, una escritora de origen egipcio y rumano que ha revolucionado mucho el arte en su país, dándole un enfoque que a mí la verdad me ha maravillado. Y me ha maravillado también su valentía. Vamos a empezar hablando de su vinculación con el ajedrez y luego vamos a entrar en otros temas que quizás sean más de lo que a ella le gusta, ¿vale? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo empezaste a interesarte por el ajedrez? Bueno, como todo juego de mesa, de chiquitos en casa teníamos nuestro tablero de ajedrez y jugábamos como hobby, ¿no? Digamos que nunca me involucré profundamente, pero siempre me ha parecido muy atractivo el juego del ajedrez, muy interesante. Me ha gustado seguir las partidas que se juegan mundiales. Me ha gustado leer libros cuyas novelas también tienen que ver con el tema del ajedrez. Ya en el juego, digamos que soy básico, ¿no? El movimiento de las fichas, de las piezas básicamente, pero hasta ahí. Digamos que en casa, por mi influencia egipcia, hubo más bien una influencia del backgammon. Eso fue un juego con mi papá y con mis hermanos que jugamos mucho desde niños. El ajedrez siempre he tenido muchísimo aprecio y muchísimo respeto a este juego maravilloso. Sí. ¿Y por qué pone por ahí o dices tú que el ajedrez, que el lenguaje del ajedrez también es tu lenguaje? Am, bueno, eso fue sucediendo en mi labor como, digamos, como periodista. Cuando entrevisté para, para una revista en Colombia, me pidieron que entrevistara a 3 personas que hubiesen sido secuestradas. Y sabes que el secuestro en mi país fue una práctica aberrante que se dio durante muchos años, muchísimos. Podemos estar hablando de 30 años de secuestros en Colombia, más que todo en este siglo. Digamos que a finales del siglo pasado y a comienzos de este hubo una gran incidencia de este flagelo. Como periodista, tuve una petición de una revista para realizar tres pequeñas crónicas o perfiles de personas secuestradas. Y creo que todos aquí en Colombia, muchos tenemos desafortunadamente muchos vínculos o conocimiento de personas, si no son familiares, son cercanas, que hayan sufrido del secuestro. Enseguida dije, sí, conozco 3. Me entrevisté con la primera persona, un amigo de infancia que fue Ujú. secuestrado por FARC, y le pregunté, Dani, me gustaría mucho saber si puedo hacer un perfil tuyo, una crónica para una revista. Me dijo, claro que sí. Y estando en diálogo con la grabadora, me enteré que él había tallado un ajedrez en su secuestro, Mm. ¿sí? Este fue lo primero que me llamó la atención. Encontró un tablero de ajedrez en el campamento y lo pidió cuando se lo entregó el guerrillero. Pidió las piezas, no había ninguna, y empezó con el paso de los días a tallar con madera y con una pequeña navaja, una por una, las 32 piezas del tablero. Este primer dato del ajedrez en una entrevista me llamó mucho la atención. De hecho, no es el primer secuestrado que recurre al tema del ajedrez. Muchos han tallado un ajedrez, han elaborado ajedrezes en su cautiverio, ya sea con cartón, con papelitos. En el caso de Dani fue que talló la madera. Se ha dado mucho este suceso. En conclusión, dije, el ajedrez ha simbolizado para los secuestrados en mi país como una herramienta de escape, De ¿cierto? evasión, Como ¿verdad? De evasión sí. evasión, exacto. Digamos que el contacto con Dani, la primera entrevista, talla un ajedrez. Y en segunda medida, la chica que lo vigila, la guerrillera, que tiene encargado vigilar a Dani, la llaman la reinita. Mm. Entonces estos 2 elementos, la talla y el trebejo de la reina, me llevaron a construir el libro. Y de ahí, ¿cómo pasas luego a utilizar el ajedrez como metáfora de tu obra? En la obra literaria, dices tú. Y la artística. Sí, el libro.
Me involucré tanto en la historia y en la literatura, trabajando el tema de ajedrez, contando su historia, como lo hablaremos Ujú. más adelante, en movimientos de una partida legendaria del ajedrez. Estaba el ajedrez tan vivo en mí que 2 años después de publicado el libro, en el año 2013, se estaban dando en el mundo estas marchas multitudinarias de los Ujú. indignados en los países árabes, en Chile, en Europa, en América. Y yo me pregunté como periodista, bueno, ¿dónde queda la noticia? O sea, después de la noticia de tantos manifestantes en las plazas públicas quejándose ante los gobiernos, eh, ¿qué pasa después de la noticia? Porque la indignación continúa, pero el periodismo llega hasta cierto punto. Dije, el arte ayuda a que se perpetúen las noticias. Y ahí me imaginé un tablero de ajedrez hecho en madera en el cual iba a poner 200 peones chiquiticos, o sea, en un tamaño más reducido que el proporcional al tablero, y en el extremo, en la esquina, iba a poner dos reyes, uno blanco y uno negro, como acorralados, como que la fuerza de la gente, de las multitudes, acorralan al poder. Están indignados, pero también están sentando un precedente. Entonces me imaginé un tablero con 200 peones acorralando a dos reyes y digamos que a partir de ese momento ya empecé a trabajar el tema de las cárceles, del hacinamiento en las cárceles, de la pederastia, de la guerra contra la droga, y etcétera, etcétera. Durante 2013 al 2015 elaboré 32 historias del mundo, temas políticos, sociales y ambientales sobre tableros de ajedrez. Vale. La verdad es que tu implicación es fantástica, es de encomio, ¿verdad? Los tableros de la vida y la muerte, ¿que es alguna obra tuya? Ah, Los tableros de la vida y la muerte es el título que se le dio a un reportaje periodístico que Ah, hicieron a la periodista. Se les dio muchos nombres a las, a los, a la forma como se abordó mi obra desde el periodismo. Los tableros de la vida y de la muerte fue uno de los más potentes y poderosos. Eh, Visión en jaque, esto no es un juego, etcétera, etcétera. Fueron muchos de los títulos. sí, a mí Los la periodistas verdad es. jugaban mucho con el tema del ajedrez. ¿Cómo describirías tu proceso creativo para utilizar el ajedrez en toda tu obra? Has contado un poco cómo surgió, ¿no? Pero ¿cómo lo describirías tú exactamente el proceso creativo? Lo trataría de decir esto. Mm, el ajedrez ha sido una herramienta para poder abordar historias difíciles, ¿sí? El ajedrez es un juego, es la guerra, y ello mismo me ha llevado a hablar de situaciones de la guerra, pero fíjate que el ajedrez lo vuelve, digamos que rescato la parte artística del juego del ajedrez y las piezas para relatar historias supremamente difíciles del mundo. Entonces, diría, y eso ha sido como una constante en mi trabajo artístico y literario, es tomar historias crudas y difíciles y transformarlas y relatarlas a través del arte. Entonces, tú mencionabas examen de 2020, en el que uso el marco de agudeza de Snellen, el de la consultorio el optómetra, Sí. para que la gente lea noticias que no quiere ver, eh, temas muy supremamente difíciles que simplemente cerramos los ojos. Entonces se utiliza un recurso científico, pero de una manera muy estética para relatar historias difíciles. Y en el ajedrez también recurro a este juego ciencia para relatar historias muy difíciles a través de la estética del tablero, de la estética de las fichas. Es como siempre, y digamos que es algo que tengo desde niña, es las situaciones difíciles de la vida, ser capaz de verlas y relatarlas de una forma amable y bella, si se pudiera decir. Bueno, vamos a seguir con ajedrez. ¿Cuál es tu pieza favorita en el tablero de ajedrez? Digamos, el peón,
Sí, me gusta mucho el peón. Sí, ya sabes que hay una metáfora que dice que todo peón lleva una dama dentro. Sí, la había escuchado, ¿cómo no? Sí. Eh, ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a través de tu obra? De la obra ajedrez, del ajedrez, Sí, sí, sí. todo está es susceptible de ser transformado a través del arte, ¿sí? Y la Qué creatividad. bonito. Y si mi obra despierta la imaginación y despierta la creatividad, digamos que me doy por satisfecha. En algún momento he presentado mi obra de los ajedrezes en los colegios y luego los chicos se les ocurre contar historias a través del parqués y contar historias a través del backgammon, de las cartas, del dominó, y es bello ver cómo ver un tablero de ajedrez es supremamente inspirador. A veces expuesto en galerías donde no le pongo título a la obra, digamos sobre el cambio climático, que es un tablero totalmente craquelado y las piezas están encima y las dejo sueltas y la gente empieza a jugar partidas de ajedrez sobre un tablero craquelado y les digo, ¿ustedes saben cómo se llama el tablero en el que están jugando? No, cambio climático. Y se quedan así, porque claro, no habían caído en cuenta que el tablero está craquelado. Eso mismo pasa con la conciencia sobre el tema del cambio climático. Son juegos que me invento. En otra ocasión hablé del tema del fútbol, entonces puse los peones Ujú. totalmente rodeados del tablero, creando un estadio de fútbol y la cabecita del peón es un balón de fútbol. Te mandaré fotos para que las compartas, pero no le puse el título y la gente escribía al lado de la obra cómo se les ocurría ponerle a este tablero. Son juegos, dinámicas que se crean en torno a la obra. El arte, el ajedrez es así como sus múltiples estrategias y formas de jugar y jugadas, despierta también múltiple la imaginación, desborda la imaginación. De todas formas, veo que detrás de ti se esconde algo que pone la partida. No será la partida el libro, ¿verdad? Ah, sí, esto es en la feria, cuando participo en la feria del libro, esa es una pancarta que acompaña al stand, que decora el stand. Y la puse precisamente para la entrevista, para esta charla tan amena, para que se vea, sí, para ambientar. Bueno, eso se esconde detrás tuyo. ¿Y qué se esconde detrás del libro La partida? Aparte de que es algo muy sugerente todo desde un principio, cómo se juega, cómo va vinculado a una partida de ajedrez, a la inmortal. El propio libro en sí es muy curioso porque son hojas que hay que manejar y que cada capítulo prácticamente es una jugada de ajedrez de la inmortal. ¿Cómo te surgió esa idea? El libro me ha encantado, la verdad. Gracias. Bueno, mira, como ya te conté, primero el secuestrado eh, talla un ajedrez y la guerrillera la llaman la reinita porque es una niña jovencita que huyó de casa, era maltratada por su padrastro y como digo en el libro, y en la guerrilla fue adoptada con lluvia de promesas. Es una chica que es violada noche tras noche por los mismos guerrilleros, la llaman la reinita y dice así, anoche, otras noches, esta misma noche, volverá a ser la reina. Entonces, cuando entrevisto a la persona que estuvo secuestrada y me dice, primero trató de escaparse en dos ocasiones, la niña guerrillera, se bombardea el campamento, la Fuerza Aérea Colombiana bombardea el campamento, les toca esparcirse por toda la montaña, asesinan a un militar que está secuestrado con ellos, se rompen los diálogos de paz con Andrés Pastrana, quedan extorsionados un año después de haber sido liberado. O sea, había tantos elementos que yo dije, esto no puede ser un artículo corto para una revista, esto se volvió un libro. Entonces, para relatar la historia de este secuestro, quería buscar una partida que comenzara con estos cuatro movimientos. Peón, peón,
caballo, caballo. Peón blanco sale de su fábrica un lunes en la tarde-noche. No tienen idea que desde hace mucho tiempo lo están vigilando. Ese es el movimiento del peón blanco. Aquí lo tengo, está acá. Ujú. Sí. Luego viene el movimiento peón negro. Es cuando lo intercepta la policía metropolitana en una moto, ahorillan el carro, ahoríllese, cuando se orilla sus papeles, entrega los papeles y en ese momento una camioneta bloquea el carro, la policía se va, lo encañonan, lo pasan a la silla de atrás y se lo llevan. Segundo movimiento, peón negro. Tercer movimiento, caballo blanco. Es cuando al día siguiente lo despiertan, lo sacan del lugar en el sur de Bogotá, donde estuvo toda la noche encerrado, le dan a beber una bebida para atontarlo un poquito, drogarlo, pero se les va la mano, no se puede poner de pie, entonces traen un caballo y en el caballo empieza a subir a la montaña hacia el Sumapaz, el páramo del Sumapaz, y en algún momento el secuestrado se da cuenta que algo está mal, estoy en un páramo, estoy rodeado de guerrilleros, y trata de escaparse en el caballo, pero la guerrilla en otro caballo, caballo negro, lo intercepta. Estos 4 movimientos me hicieron buscar a mí, estos 4 momentos de su secuestro me hicieron buscar una partida que comenzara caballo, caballo, peón, peón, caballo, caballo. Y después de buscar, no me demoré mucho, encontré La Siempre Viva, entre Ujú. Anderson y Duresne, jugada 1852 en Berlín. Y a partir de aquí empezó todo un proceso espectacular. Duró 4 años ensamblando la historia a los movimientos. Digamos, no fue nada forzado, fue muy orgánico, ¿sí? Hay un movimiento de dama blanca cuando la esposa del señor que estoy el secuestrado, eh, 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 cuenta algo en su vivencia, está, digamos, relatando como una mariposa apareció antes del secuestro y de pronto para ella anunció algo. Luego viene Dama Negra y hablo de la niña guerrillera. La dama blanca y la dama negra son su esposa y la niña guerrillera. Cada vez que ellas entran en los movimientos del libro es porque hablo de alguna de las dos. Digamos que así te respondí tu pregunta, más o menos, el por Sí, qué. sí. La verdad es que es interesante y bueno, da un poco de que quizás lo que ha ocurrido ahí en esos años y ocurre en muchos lugares a veces es que se pierden los valores, ¿verdad? Se pierde el valor por la vida humana, por los sentimientos, la empatía. ¿Tú crees que el ajedrez puede ayudar a transmitir esos valores? Absolutamente, claro. Y es una pregunta muy, muy amplia, porque ahora que me formulas la pregunta, yo la veo en la historia del libro, ¿no? Entonces es ver cómo todos los movimientos de las piezas blancas tienen que ver con el secuestrado y el movimiento de las piezas negras tienen que ver con la guerrilla. Pero en algún momento el secuestrado talla un ajedrez y cuando termina, después de un mes y medio de tallar cada pieza y las pone sobre el tablero, el comandante se acerca y le dice, Daniel, una partida. Y empiezan a jugar él contra el comandante, él contra el guerrillero. Y entonces ves que aquí se desdibujan los límites entre un bando y otro bando, y el ajedrez permite que en una situación tan adversa como es un secuestro se unan, se entrelacen. Y más adelante, el secuestrado también le enseña a nadar en el río a los guerrilleros. Entonces, en un río les empieza a dar clases de nadar. Entonces, ves, tanto en la vida real, él pertenece al bando de las blancas, el secuestrado, el otro es la guerrilla, las negras, pero, viste, ambas se entrelazan. Entonces, yo diría que el ajedrez y sus diferentes piezas permiten abordar situaciones múltiples y también de múltiples formas. Es un idioma común que ayuda a establecer ese diálogo, ¿verdad? Incluso en situaciones como esas tan dramáticas.
Sí, el ajedrez le permitió a él mm, la victoria del espíritu, ¿ves? Porque ahí la Eso tiene es. perdida. Él está secuestrado, les tocar una inmensa suma de dinero para su regreso. Eh, Él está siempre en desventaja. En el secuestro siempre estás en el filo de la muerte, en un secuestro al filo de la muerte. Cualquier cosa puede pasar y en cualquier momento puedes morir. Pero en el ajedrez, al jugar, al tallar las fichas y al jugar y al ganar, es una forma de victoria. ¿Ves? Así del espíritu, lo digo yo en el libro. Ujú. Y hablando de desafíos, ¿cuál ha sido tu mayor desafío y cómo has salido de él? ¿Vida? Sí, ¿O en tu vida profesional me estoy refiriendo. ha No, habido si quieres tanto? contarme, si te parece mejor de tu vida, cuéntanos de tu vida. Yo por no profundizar en temas personales, porque no suele gustar mucho, pero por mí encantado, vamos, sin ningún problema, ¿eh? Bueno, no, sí, sí, te hablaré, bueno, del desafío con este libro. Es una excelente pregunta. Mira que en un principio yo utilicé el recurso del ajedrez para relatar el secuestro. Entonces, algo hablaba de él, ponía un peón o un rey, o el rey blanco. Algo hablaba de digamos, del comandante guerrillero, el rey negro, o algo hablaba de la niña guerrillera, la dama negra, o su esposa, la dama blanca, o algo hablaba de las negociaciones, utilizaba los alfiles, o algo utilizaba la fuerza ya fuera de un lado o del otro, utilizaba el caballo blanco o el caballo negro, pero en algún momento tenía un reguero de 70 fichas relatando un secuestro y dije, algo está mal, algo estoy haciendo mal, no estoy asumiendo, no estoy a la altura del juego del ajedrez, ¿por qué? Me falta el juego. Y ahí fue cuando empecé a buscar una partida, encontré 3 partidas que comenzaban peón, peón, caballo, caballo. La primera tenía 22 movimientos y dije, es muy corto. Yo en 22 movimientos no puedo relatar su secuestro. Después encontré otra partida, revisando libros y todo, que tenía como 75 movimientos. Dije, es muy larga. Y finalmente encontré la siempre viva, 47 movimientos. Y dije, es perfecto, yo sí puedo trabajar con esto. Y te digo, fue increíble, fue como si la partida hubiera llegado a mí para relatar esto. Tardé 4 años en hacer este ensamble de la historia de su secuestro. Sí, fascinante. Digamos, ese fue el mayor desafío, encontrar la partida que relataría su secuestro. Fue la siempre viva. ¿Y cómo fue acogida esta obra en tu país? Mm, a ver, con gran sorpresa, cuando yo le pedí el favor a un amigo escritor y su esposa, les dije, bueno, escribí un libro de un secuestro como una partida de ajedrez. No sé si se va a entender, necesito foguear un poquito y en su casa hicieron una reunión, 20 personas, invitados, pusimos un lindo telón vino tinto, me vestí de negro, una amiga se vistió de blanco y en la mitad una ajedrecista. Entonces empezó a hacer el movimiento, blancas. Ella leía el manuscrito. Después la negra, yo leía el manuscrito de la negra. Luego movimiento, lectura, movimiento, lectura, movimiento, lectura. El público en silencio, no volaba una mosca. Y al frente había una persona así concentradísimo en la partida y en lo que estaba escuchando. Y leímos el libro, se terminó y dijo, Sabdier, te publico tu libro. Estaba muy emocionado porque me dijo, llevo mucho tiempo buscando un libro diferente. ¿Y qué es un libro diferente? Es un libro que relata un secuestro en, en 47 movimientos, o sea, 47 párrafos. Y hay que ver que en Colombia muchos libros se han escrito sobre los secuestros en Colombia. Los escribe por lo general la persona secuestrada en primera persona. Y son libros de 400, 500 páginas. Este libro son 47 movimientos.
solamente 47 párrafos. Es un libro supremamente pequeñito. Entonces, digamos que es un libro que causó mucha empatía, mucho interés. Lo han estudiado en colegios, me han invitado a charlas, y las charlas se abordan desde muchos lugares, ¿no? Desde la parte creativa, desde la parte de diseño, desde la parte literaria, desde la historia, o sea que se puede abordar desde muchos lugares. Es muy fascinante, a los chicos les gusta mucho, a los ajedrecistas les ha gustado mucho. Sí, yo la verdad es que lo leí de un tirón, de un tirón. Se lee muy fácil y como además tiene un argumento sólido y como tú dices, está todo muy bien elaborado, ¿no? Hasta la portada, todo lo que ves, la mariposa, como contabas antes, también tiene su sentido, todo está muy bueno. Lo que no sé cómo se os ocurrió el tema de las páginas. El formato de las páginas que son tipo acordeón es diferente, ¿no? A la hora de leerlo te hace que lo leas de una forma como distinta, ¿verdad? Ah, sí. Entonces te respondo en dos partes. La primera, la mariposa. Mm, la pareja está sentada desayunando en su casa y aparece una mariposa volando encima de ellos y luego va y se posa en un cofre donde ellos guardan la moneda, el menudo, le decimos en Colombia. El menudo del día, y la abren y hay 1.000 pesos, 2.000 pesos. Y después se va volando por el corredor, entra a la alcoba y se ubica en la cama en el lado de Dani. Y ahí queda. Y ellos, una mariposa, nunca había entrado en la casa. Y a los 2 días lo secuestran. Entonces la esposa luego decía que para ella fue una señal, porque también la llamaron en algún momento de cuando su esposo estaba secuestrado a decirle cuando ella ya había pagado el rescate y le dicen que el ejército se enteró que habían asesinado a un secuestrado frente de las FARC y ella pensó que era su esposo y en algún momento veo otra mariposa en la ventana de su apartamento y voló hacia la libertad, o sea, no hacia adentro, sino se salió. Y ella dijo, no es mi esposo. O sea, la mariposa que anuncia el secuestro y anuncia el retorno merecía un lugar muy importante en la portada del libro. Eso por un lado. Y por el otro, el acordeón que tú dices, no fue idea mía, fue idea del editor. Lo que sí fue idea mía es que fuera cuadrado, ¿sí? Y que las páginas fueran en blanco y negro, ¿no? Cada página, negro, blanco, negro, blanco. Cuando él se llevó el manuscrito, yo empecé a llamarlo, decirle, Gustavo, me gustaría mucho que el libro fuera cuadrado, me gustaría mucho que fuera blanco, negro. Me gustaría mucho que la pieza esté dibujada, la pieza del movimiento del secuestrado en cada página. Y no me ponía atención. Y en algún momento me pide mi biografía y le escribo, se la mando y me dice, eres diseñador industrial. Perdóname, los escritores entregan el manuscrito y el resto lo hacemos en la editorial, pero por eso no te ponía atención. ¿Qué quieres? Le dije, cuadrado, blanco y negro. Entonces, ahí sí me escuchó cuando vio mi profesión. Y luego él me dijo, Monique, me gustaría mucho que el libro fuera en acordeón. Y yo le dije, me parece bien, tú eres el editor y por eso es que el libro se hizo así. ¿Cuál es la editorial? ¿Cómo se llama la Ícono, editorial? ícono. Icono, vale. Ujú. Y hablando de editoriales, ¿cómo está el mundo artístico, creativo, lo que es el arte y la literatura en Colombia en este momento? ¿Cómo lo ves? Bueno, en estos momentos hay mucha producción literaria, mucha producción artística. El tema de la situación social cada vez toca más el corazón de los creativos, de los escritores, Ujú. eh, de exactamente, de los escritores, de los artistas, de los creativos. También hay mucha dificultad. No sé si te enteraste lo que pasó la semana pasada. Iba a salir un libro de Planeta con la historia de un clan muy poderoso aquí en Colombia, el clan de los Char,
en el norte, en la costa norte de Colombia, y fue censurado el libro. Entonces no hay tanta libertad de expresión como quisiéramos pensar, pero seguimos en Colombia, hay mucha reflexión en torno a la historia de este país. Y hoy día hay una explosión creativa en las calles, en los grafitis, en la música, en el arte y también en la literatura. Y es que precisamente cuando hay censuras es cuando se agudiza el ingenio para decir lo mismo de otra manera, ¿verdad? Sí, exactamente. Cuando nos vamos a ver silenciados, de pronto tocan esa fibra en la que por algún lado tiene que salir. Y creería que Ícono tiene mucho que ver con lo que te acabo de contar. Ícono es una editorial que ha abordado temas supremamente complicados en Colombia sobre el tema de la guerra y de una forma muy valiente. A mí me honra mucho que hayan acogido mi libro, así como han acogido otros libros como de la escritora Olga Bear, muy valiente también. Ícono es un sello editorial mm, independiente y muy valiente. Comprometido con la sociedad, digamos, ¿no? ¿Perdón? Comprometido con la sociedad colombiana. Sí, plenamente. Ya digamos que es un sello que cuando tú tienes un libro ícono ya sabes que va a abordar temas supremamente complicados y difíciles. Una pregunta sobre ti. ¿Qué es esto de origen rumano, egipcio? ¿Cómo viene ese origen? Mi papá nació en el Cairo, Egipto, y conjunto con su familia se vinieron a América en el año 57, cuando Nasser subió al poder. Entonces muchas familias huyeron de Egipto, entre esas mi papá, sus hermanos y su mamá. Y por el otro lado, rumano, por el lado materno, Uh -huh. el papá, la mamá, mis abuelos huyeron también entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, de Rumania rumbo a América. Huyeron por los Cárpatos. Entonces, digamos que provengo de dos familias que han huido de sus respectivos países para asentarse en Colombia. Y quizás eso, no sé si es inconsciente, me hace muy sensible ante la situación de mi país. Mucho desplazamiento, hay alrededor de 8 millones, por no decir un poco más, de desplazados en Colombia. Colombia es un país de mucho desplazamiento por la guerra. Entonces soy muy sensible a esos temas. ¿Tú has llegado a sufrir directamente la violencia colombiana? Eh, O de alguien muy cercano? Y si es así, cómo lo superaron o cómo lo superaste? digamos que en carne propia, bueno, un hermano huyeron de Colombia cuando era la época a comienzos del siglo, en el poder, mucho tema paramilitar, mucho tema de la guerrilla, una situación social muy complicada. Entonces, dos hermanos míos salieron de Colombia, digamos que no víctimas directas del conflicto armado, pero sí víctimas indirectas. Y en mi caso personal, como periodista, jugué al revés la partida. Había algún tema complicado en Colombia sí, de la situación social, un problema de orden social, y yo me iba justamente a esos lugares a traer historias bonitas. Entonces, eso lo hacía también desde el periodismo, una toma guerrillera en el Cocuy, y yo me iba al Parque de los Nevados y traía una historia de la travesía por el Parque del Cocuy para hacer publicidad en el periódico. O había un tema en Santander de una toma guerrillera en un pueblo, y al poco tiempo, a las pocas semanas, me iba para las cuevas y traía historias de las cavernas y las cuevas. Entonces Qué me gustaba bonito. hacer un contrapeso entre, entre el drama de la guerra y la capacidad de poder soñar con un país lindo, ¿ves? Utilizaba mucho mi ejercicio periodístico para contar historias lindas y quisieran un contrapeso. Pero después de 2, 3 años, entendí que lo que corría era con suerte. No es que mi país estuviera lindo y tranquilo, no. En el año 2001 renuncié, digamos, al periodismo y me fui por la literatura.
porque sentí que no estaba diciendo la verdad, que corría con, que subía volcanes, muchos páramos nevados, travesías, trayendo historias lindas. Era como esa necesidad de crear otro relato. Hablando de lo que estás haciendo tú, ¿qué consejo le darías a alguien que nos está viendo y quiere hacer esas metáforas de vida, esas metáforas literarias o con arte, con el ajedrez como herramienta a utilizar? Um, ¿Qué consejo le daría yo, digamos, a una persona interesada en la literatura o el ajedrez? O, No, en lo que tú haces, porque no es algo normal. Es utilizar el ajedrez en el arte, por ejemplo, con tus tableros de ajedrez, o en la literatura, como has utilizado en la partida, para contar historias. Claro, es una forma que supongo que tiene un proceso creativo. ¿Qué consejo le darías? mm, en romper un poquito los límites, salte del tablero, salte del Ujú. tablero y míralo desde otros ángulos. No te limites al tablero. Siempre las situaciones tienen otros puntos de vista, ¿cierto? Eh, eh, sí, diría que crea tu propio lenguaje, tu propio discernimiento, ¿no? Escucha mucho, lee mucho, investiga mucho y luego sí deja que expandir tu imaginación. Es ilimitada, todos somos capaces, todos somos creadores. No me Ujú. gusta la imitación para nada. Me gusta mucho como cuando encuentro obras auténticas, genuinas. Todos somos capaces de crear, no copiar. Hace poquito vi un artista que hacía obras viendo la obra de Klimt, ¿sí? De Gustav Klimt, pero ¿por qué tienes que copiar a Gustav Klimt? Porque no creas, tú seguramente tienes tu propio lenguaje, todos tenemos un lenguaje personal, es creer en eso, es creerlo. Yo utilizo el ajedrez, pero otra persona puede utilizar el dominó, o se puede utilizar el monopolio, o se puede utilizar, si ya estamos hablando de juegos de mesa, por ejemplo. Ujú. Muy bien. Y hablando de ajedrez, ¿tienes algún ajedrecista que sea tu favorito? ¿Conoces alguno así? ¿Te suena alguno importante? ¿Colombiano, mundial o colombiana mundial? Hombre, mujer, ¿te suena algún ajedrecista a destacar? Sí, Adriana, ay, se me va en estos momentos el apellido, una gran ajedrecista, maestra mundial. Adriana Eh, Salazar, puede ser. sí, Adriana Salazar, no solamente es una gran ajedrecista colombiana, es un ser humano muy sensible, que a pesar de ya que ya no tiene la alta competencia, no está dentro de la alta competencia, creó una escuela para enseñar el ajedrez, ha sido muy receptiva a mi trabajo, entonces digamos que la admiro muchísimo, un ser humano muy sensible, admiro a los profesores de ajedrez. No te podría decir un nombre en particular, pero todo aquel que quiera enseñar ajedrez es digno de mi admiración. Y Adriana Salazar además ha creado un sistema, una red de colegios con su sistema y desde preescolar hasta la etapa ya de secundaria, no sé cómo se llamará en Colombia, pero da clases en todos los niveles con el ajedrez con un sistema suyo. La verdad es que es muy bonito. ¿Cuáles son tus obras relacionadas con el ajedrez, tus obras favoritas? Mm, Tengo una que se llama distribución de tierras. De pronto la podrás anexar como foto, pero solamente con describirte cómo es el tablero es fascinante. Es un tablero de ajedrez normal, pero que tiene una Ujú. gran mancha negra, y ahí vemos a un peón en la mitad de la mancha. Y en la esquina se alcanzan a ver unos casillas con un peón en cada una. Y esto nos está mostrando esta inmensa desigualdad que hay en el mundo, en la tenencia de las tierras, ¿verdad?
una persona dueña de grandes extensiones de tierra y otras personas con su pequeño terreno. Yo utilizo este ajedrez para mostrar esta inmensa desigualdad. El ajedrez permite. Y aquí tengo otra obra que te voy a mostrar. Impresionante, sí. Esta obra nos habla de la guerra contra la droga. Entonces, es el único tablero que utiliza un elemento que no es del ajedrez. Viste que hay un arma en la mitad y los peones en el juego o están en el juego o están por fuera. Aquí están caídos y crean una espiral. Entonces, para mí, la guerra contra las drogas, como se ha abordado la situación de la guerra contra las drogas, es una espiral, está mal enfocada. No debería ser la guerra contra las drogas. Esta situación del narcotráfico se tiene que abordar desde otras lógicas, ¿verdad? Entonces aquí lo que muestro es una espiral de muerte, una espiral que crece y crece y crece, porque la guerra contra las drogas está mal planteada. Y eso lo dice nuestro presidente Gustavo Petro. Hay que abordarla desde otras lógicas, porque si no, esto va a ser interminable. Tú eres una persona muy idealista y valiente. ¿Nos podrías decir cuál es tu próximo proyecto en el que estás pensando que esté relacionado con el mundo del ajedrez? Claro. No, digamos que después del libro, es mi adoración. El libro yo lo, después del libro vino la obra artística de 32 historias. Y a partir de ahí, no, creo que entregué mi alma en esta obra literaria y en esta obra artística. Si me invitan a exponer, iré feliz, pero digamos que no he creado nuevas piezas artísticas y el ajedrez no lo tengo ahorita como un horizonte próximo. Lo que sí es que el juego del ajedrez me llevó a crear otro juego de mesa que se llama, abordé la situación de la Guerra Fría, ¿sí? En un juego que se llama Escape de Berlín. Entonces Ujú. creo que fue trabajar tanto con el tema del juego del ajedrez y me metí de fondo en el tema de los juegos de mesa y creé mi propio juego de mesa. Los jugadores tienen que escapar de Berlín antes de que se construya el muro. Entonces Mm. tienen que escaparse por túneles, tienen que escapar saltando la alambrada, tienen que escapar volando por el aire en tirolesa o en globo, y es fascinante. Digamos que es lo que quizás, no estoy segura, pero el juego del ajedrez me invitó a crear este juego. Muy bien. Bueno, ya no te voy a quitar más tiempo, estoy muy a gusto, pero tampoco te quiero robar más tiempo, que hemos estado detrás tuyo varios días y la verdad es que tu ocupación no permitía que coincidiéramos, ¿verdad? Ha sido un placer. ¿Querías decir algo antes de que despidamos el programa de hoy? Mm, ¿Qué quisiera decirte? A ver, mm, no, digamos que este ejercicio con el ajedrez ha sido fascinante. Creo que me he enamorado del juego. No soy la experta para jugarlo, pero digamos que les inculqué a mis hijos o ellos vieron todo este mundo fascinante del ajedrez. Cuando me sale alguna exposición de arte, entonces yo los tableros los ensamblo, ¿ves? Un carpintero me torna las piezas, otro lugar me hacen los tableros, yo imprimo la cuadrícula o como sea, y en mi casa atornillo, ensamble, hago todo. Entonces en algún momento mi casa se llena de fichas por todas partes y el otro día llegó mi hija diciendo, ma, vi un rey en un cajón y al lado de mi crema dental encontré el alfil y abro la nevera y se ríen de mí porque cuando estoy en modo ajedrez, modo exposición,
este apartamento es una locura. Por todos lados hay tableros, hay fichas, hay herramientas. Es fascinante. Ahorita está tranquilo el tema del ajedrez. Sigo vendiendo el libro, la partida, y esperando a ver qué puede suceder. Sueño con algún día exponer los 32 que nunca han sido expuestos juntos. En un museo en Barranquilla expuse 18, en el Congreso de la República expuse 14, a los colegios llevo, a donde me inviten, pero toda la obra junta hasta el momento no ha sido expuesta. Me gustaría mucho en un torneo mundial. Termino así diciéndote esta cuña, este Muy sueño. bien.